vamos a llamar entonces los mediadores químicos, lógica de la información. Terminamos la información para tener una correlación con el mismo proceso que se va dando en el organismo. Vamos a hablar de lo que es reparación, cuáles son las alteraciones que se pueden ir dando en estos procesos de regeneración, perdón, procesos de reparación. ¿Cuál será una de las complicaciones que se da una alteración en el proceso de la reparación? ¿Qué pasa en algunas situaciones? ¿Qué pasa cuando hay un trastorno en el proceso de la cicatrización? En el proceso de cicatrización. Claro, o sea, hay factores que pueden obstaculizar el proceso de cicatrización. Por ejemplo, una infección, como cierra la herida. Puede ser no llegar a la cantidad necesaria de sangre, no construir la herida, o que los puntos de sutura por ahí son muy estrechos y están en la zona, no llegaré, pero ya está consolidando la cicatriz. ¿Cuál es la relación? Algunas personas tienen tendencia a eso. Ya, cerca. Estamos hablando de que la herida ya está consolidada. ¿En qué? Los queloides, ¿no? Los queloides con la cicatriz hipertrófica. Es una excesiva proliferación de tejido conectivo a nivel de la cicatriz con el queloide. Pero bueno, pasaremos con lo que es la inflamación. Estamos en la etapa de la fagocitosis y esos son los pasos que se van dando, ¿no? En el proceso de la fagocitosis. Hay una activación, luego hay un reconocimiento y hundimiento del depósito de sustancias extrañas, hemos dicho, englobamiento, formación de la válvula lisosómica, la fagolisosoma a nivel del citoplasma del macrófago, del neutrófilo, mismo, ¿no? El objetivo de la fagocitosis no es destruir el material fagocitado. En todo el proceso hay un gasto de energía, por eso la etapa final viene con síntesis de proteínas, o sea, síntesis de especies. Claro, ustedes cuando hacen un ejercicio físico tienen que poner esas energías, entonces en todo el proceso se viene dando eso. Bien, el paso 2 en el proceso de la fagocitosis justamente es el reconocimiento y unión de los leucocitos a las sustancias extrañas o a la sustancia germen que va a ser fagocitada. Y acá hemos dicho que juega un papel muy importante las opsoninas, ¿no? Las opsoninas que son las que, que son las que engloban a las sustancias que se van a fagocitar. Y el neutrófilo, o el leucocito, bueno, en este caso el neutrófilo macrófago, tiene receptores para esa opsonina, entonces por eso es que favorece la unión entre la sustancia fagocitada y el neutrófilo o el macrófago, ¿no? Entonces, ¿qué son las opsoninas? Proteínas que se encuentran en condiciones normales en el plasma y el líquido intersticial. También se puede formar de manera inespecífica como respuesta a una lesión. En este caso, como respuesta a este proceso
Principales opsoninas están las principales, y dentro de estas la más importante es la inmunoglobulina G, ¿no? Es muy importante, perdón la redundancia, en este proceso de la fagocitosis, en este proceso de la unión y el conocimiento de la sustancia a ser fagocitosa. Pero también tenemos otras opsoninas, como es el fragmento C3b del complemento. Reitero, el complemento está constituido por una cadena de proteínas que al activarse va liberando fragmentos que tienen actividades específicas. En este caso, el C3b actúa como una opsonina también en el proceso de la fagocitosis, o sea, que favorece la fagocitosis. También tenemos otras sustancias que actúan a la manera de opsoninas. El paso 3 y 4 de la fagocitosis, como van viendo ustedes ahí, se da casi de manera simultánea, se da casi de manera paralela, porque se produce el englobamiento, como van viendo ustedes acá, ya ha sido introducido al citoplasma del neutrófilo la sustancia, y luego la formación de la vacuola lisosómica, o sea, esta sustancia que ha sido introducida al citoplasma se une a los lisosomas en el citoplasma del neutrófilo y se llegan a formar los fagolisosomas. ¿Con el objeto de qué? De que el lisosoma justamente libere sus enzimas, ¿ya? Se produce la degranulación de estas enzimas que van a ir a destruir ese material fagocitario. Vean primero cómo va cambiando la forma del neutrófilo, se va emitiendo a nivel de los extremos y de unas prolongaciones que justamente van a permitir englobar a la sustancia, van a permitir introducir a la bacteria al citoplasma, donde posteriormente va a ser destruida. Quinto paso, la etapa final, que es la etapa de la destrucción del material fagocitario. Se producen sustancias ya muy importantes a través del proceso bioquímico, donde hay sustancias que se producen una participación del oxígeno. O sea, necesariamente tiene que haber la participación del oxígeno para que se genere esta sustancia, que es el ácido hipoclórico. Como dice acá, el ácido hipoclórico es la sustancia química bactericida más potente, más fuerte, más importante, generada por los fagosomas, generada en el citoplasma del neutrófilo del macrófago, ¿no? Todo esto es el paso bioquímico que se desarrolla para generar en definitiva que es el ácido hipoclórico. Pero hay situaciones en las que no puede producirse el ácido hipoclórico. Por ejemplo, cuando hay una deficiencia congénita de esta enzima, justamente, de la nicotinamida, adenina, nucleótido fosfato oxidasa, o sea, que tienen componentes de estos no son normales. O cuando hay la deficiencia congénita de estas enzimas que participan en el proceso no forman este ácido hipoclórico, y entonces hay otras enzimas que participan en la destrucción del material fagocitario, como está la lisosima, la angiofensina y otras proteínas catiónicas que ya se forman, como dice acá, sin la participación del oxígeno. Pero lo que generalmente sucede es el tercer paso, ¿no? Que se denomina como muerte dependiente del oxígeno. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de los mediadores químicos de
sistematizar las más importantes de cada uno de estos grupos, porque son bastantes, y se van añadiendo todavía a este grupo otros mediados químicos. Pero, por ejemplo, tenemos el primero, que son el grupo de las aminas vasoactivas. Aminas vasoactivas. Dentro de este grupo, dos componentes, pero fundamentalmente dentro de este grupo la más importante es la histamina. La histamina. Hemos hablado de qué manera actúa la histamina. ¿No? Ya eso también. ¿En qué lugares se encuentra la histamina? Está almacenada en el citoplasma de los mastocitos, basófilos y plaquetas. Fundamentalmente los mastocitos. Entonces, cuando se instaura o se inicia la etapa inicial del proceso inflamatorio, esta histamina es liberada desde el citoplasma de los mastocitos y va a fijarse a los receptores H1 que se encuentran en las células endoteliales, o sea, en la superficie, en la membrana de las células endoteliales tenemos estos receptores H1, los que llaman H-histamina. Y se libera y directamente va a unirse a su receptor. Esta histamina hace que se incremente la permeabilidad a nivel de las vénulas. A nivel de las vénulas. Ahora bien, ¿cómo hace que cuál es la función? Pues debido a que hace que se incremente la permeabilidad vascular de histamina, así hemos hablado, ven por acá. Pacheco, a ver, ¿de qué manera incrementa la permeabilidad de la histamina? Dice que llega a su receptor H1 a través de la célula endotelial, incrementa la permeabilidad y obviamente al incrementar la permeabilidad vascular hace que salga elementos celulares y componentes del plasma líquido hacia el espacio intersticial y por eso genera edema, ¿no? El edema es el aumento líquido en el intersticio, que vamos a ver ya las dos maneras específicas del edema, pero ¿cómo? ¿Qué pasa en la célula endotelial con la altura de esta misma? Hay una contracción de la célula endotelial, hay un acortamiento de esa célula endotelial y por ende se incrementa el espacio entre célula y célula. ¿Pero debido a qué? ¿Por qué? Por los microfilamentos. Por los microfilamentos de actina y miosina que tiene a nivel de la célula endotelial. Por eso es que cuando llega la histamina, como efecto de esto, se contrae por un acortamiento del peligro de las células endoteliales. ¿Cómo se libera la histamina? Estimulación mecánica, los traumatismos, los traumas, ¿no? Que pueden producir todo traumatismo. Se producen los signos de la degradación. En la etapa inicial hay un aumento de volumen de la zona, ¿no? Eso es precisamente el que tenemos. Salida de líquido, incluso hay soluciones de continuidad, dependiendo de dónde ha sido el traumatismo. Vean otros fragmentos del complemento que participan en la liberación de la histamina. C3A y C5A. C3B hemos dicho que acción tiene el complemento. ¿Qué acción tiene? ¿Qué vamos a ver? C3B. Actúa como una oxonina, favoreciendo la fagocitosis. Pero los fragmentos como C3A y C5A dice, favorecen la liberación de la histamina y entonces actúan como anafilotoxinas. Esa palabra, ese término de anafilotoxina justamente se refiere a que son sustancias que favorecen o que participan en la liberación de la histamina durante el proceso inflamatorio, ¿no?
Reacciones de hipersensibilidad, las de tipo 1, netamente, acá estamos hablando de las alérgicas, ¿no? También en este proceso hay pues liberación de histamina. ¿Ya? Como consecuencia, porque en esta reacción de hipersensibilidad también se dan los procesos inflamatorios. Bien. Luego, otro grupo, este es el exponente más importante de este grupo de las aminas vasoactivas, como he dicho. También acá está la serotonina, no he olvidado mencionar, pero que la acción es más corta y menos intensa en relación a la histamina. ¿Ya? Luego tenemos el grupo de las proteasas plasmáticas, o sea, estamos hablando de proteínas plasmáticas que tienen también una función específica durante el proceso inmunitario. Dentro de las proteasas plasmáticas, vamos a ver cómo actúa el sistema de complemento, que ahora vamos a ver esto. Cómo actúan las ciminas, cómo actúan los factores de la coagulación. Hablaremos primero del sistema de complemento. Entonces ahí está la definición del sistema de complemento, integrado por 20 proteínas plasmáticas que tras su activación tienen una actividad biológica específica. ¿Y cómo se activa el complemento? Por 3 vías. La vía que se denomina vía clásica. Esta se activa debido a que, o por la formación de los inmunocomplejos, o sea, por la reacción antígeno-anticuerpo. O sea, cuando nuestro organismo reconoce una sustancia extraña, ¿no? Entonces, que actúa como antígeno, entonces produce ¿qué? Anticuerpos. Justamente, ese es el proceso más importante para la activación del sistema de complemento. Luego tenemos otras vías también, la vía alternativa, la vía ligadora lectina, pero esta es la más importante. Bien, nos interesa ver cómo actúa el complemento. Gran parte de esto ya hemos mencionado, ¿no? Actúa favoreciendo la fagocitosis a través del fragmento C3b, que actúa como una opsonina, englobando el material o la sustancia ser fagocitada, y el metrófilo o el otro tiene receptores para estos C3b. Tienen también actividad de quimiotaxis a través del fragmento C5a. Tiene acción anafilotóxica, hemos dicho que favorece la liberación de histamina desde el citoplasma de los mastocitos. Fragmentos C5a y C3a. Tiene también una acción de citólisis. ¿Por qué? Porque a través de fragmentos del complemento desde C5 a C9 se llega a constituir el MAC, que es el complejo de ataque de membrana. Y cuando una célula tiene que ser destruida, se forma el MAC y se introduce en la membrana celular para destruir esa célula. O se introduce en la membrana de la célula que va a ser destruida, por benzolisis, su destrucción. Entonces, ustedes ven, tienen 4 funciones importantes del sistema de complemento. Función favorece la fagocitosis, porque actúa como opsonina, reitero, tiene actividad quimiotáctica, anafilotóxica. Entonces, por ejemplo, fragmento C5a, si ven ustedes acá, tiene 2 funciones. Tiene una función de quimiotaxis por un lado y tiene otra acción que es anafilotóxica.
Las cininas. ¿Cuál es el principal exponente de las cininas? Es la bradicinina. Bradicinina, y este es el proceso bioquímico a través del cual se llega a formar esta bradicina. Entonces, donde el factor 12 de la población, el factor de Hageman, activa a la precalcreína para convertir en su forma activa, que es la calicreína. Y la calicreína actúa sobre el quininógeno en el plasma para formar justamente la bradicina. Entonces, el precursor, como dice acá, plasmático de la bradicinina es el quininógeno. No vayan a confundir una calicreína. La calicreína actúa sobre el quininógeno para que éste genere la bradicina. ¿Cuáles son los efectos de la bradicinina? Vasodilatador arteriolar. Entonces tiene un papel importante, por ejemplo, en lo que es los signos de calor y rubor. Está descenso, también tiene otras acciones, aumento de la permeabilidad en las vénulas, edema, y contracción del músculo liso fuera de los vasos, que es otra función, ¿no? La acción de la bradicinina, como dice ahí, es una acción muy corta, porque rápidamente es inactivada por la enzima, la cininasa. Tipo de acción. Bien, ahora factores de la coagulación. ¿Cómo actúan los factores de la coagulación? En esta diapositiva está resumido, que está en el libro Buenas Hojas. Por acá simplemente lo hemos resumido y hemos simplificado esto de los factores de coagulación, cómo actúan en el proceso inflamatorio. Actúan generando bradicinina, como hemos visto, donde el factor 12 de la coagulación, Hageman, actúa sobre la precalcreína, convirtiendo en forma activa calcreína, que actúa sobre el quininógeno y el quininógeno genera bradicinina. Y a las funciones de la bradicinina las tiene acá específicamente. Luego, también el factor 2 de coagulación, si va por esta vía, genera la bradicinina. O directamente, como ven acá, la calicreína puede actuar sobre el plasminógeno, ocasionando plasmina. ¿Y qué hace la plasmina? Produce la activación del complemento. Y saben ustedes la activación del complemento a través de diferentes fragmentos puede favorecer la fagocitosis, puede favorecer o tiene una actividad quimiotáctica, puede favorecer la vida de su histamina, eliminación de citosis. Por la otra vía, ¿qué pasa? Por la otra vía, si va por esta vía el factor 2 de la coagulación, activa la cascada de la coagulación. Y al activar la cascada de la coagulación genera febrina. Sobre la febrina actúa la plasmina y produce productos justamente que se denominan ahí productos de degradación de la febrina. Y estos productos de degradación de la febrina, ¿cuál es la función? En el proceso inflamatorio. Un incremento de la permeabilidad vascular también. Tienen una actividad química. Metabolitos del ácido arachidónico, el tercer grupo de mediadores químicos de electrones. El ácido arachidónico se encuentra a nivel de
la membrana celular. Se forma a partir de los fosfolípidos que se tienen en la membrana celular. Y este ácido araquidónico se puede metabolizar a través de dos vías. O sea, se puede metabolizar a través de o con la participación de dos enzimas, pues las dos vías. Si el ácido araquidónico se metaboliza a través de la vía de la ciclooxigenasa, esta enzima va a producir las prostaglandinas y el tromboxano. Pero si el ácido araquidónico se metaboliza a partir de o con la participación de esta enzima, la lipoxigenasa, va a llegar a formar los leucotrienos, que son varios, cada uno de los grupos, como están viendo ahí, que tienen una participación diferente durante el proceso, ¿no? Tenemos la prostaglandina B2, B2A, la prostaciclina, ¿no? Que es la más importante, ¿por qué? Porque se encuentra en la superficie de las células endoteliales. Entonces, pues participa o tiene una actividad como vasodilatador y además también incrementa la permeabilidad para generar ético. De los leucotrienos, hay que resaltar que estos leucotrienos, como dice acá, incrementan o actúan sobre las células musculares lisas de los bronquios y los vasos, incrementan la permeabilidad vascular, participan en lo que es la generación de dolor y fiebre durante el proceso inflamatorio. Resaltar esto. Hemos dicho, actúan sobre el músculo liso a nivel de los bronquios. ¿Qué hace ahí? Produce la contracción del músculo liso en la vía respiratoria, produce broncoconstricción. Entonces el leucotrieno es el mediador químico que tiene una participación importantísima en lo que es generar el asma, en esta patología del asma bronquial. Se produce el leucotrieno, se libera leucotrienos y produce la contracción del músculo liso, es la gente del asma. Y entonces, toda la medicación que se utiliza en esta patología del asma va dirigida ¿a qué? A contrarrestar estas, a evitar que se formen o se liberen los leucotrienos. Esa es la función de la medicación del asma, que seguramente farmacología lo verá con más detalle. Pero parte de esas funciones, como hemos dicho, de los leucotrienos también es un factor, es un factor de homeostasis, es un factor militar, el leucotrieno beta. Y esto va relacionado a justamente al efecto de medicamentos, el efecto antiinflamatorio. Va dirigido acá, por ejemplo, los inhibidores de la ciclooxigenasa, como estos que tenemos acá, va a impedir ¿qué cosa? Bloquear la acción de la ciclooxigenasa y por ende no se forman prostaglandinas. Esa es la función. Y estamos evitando todo este proceso. Estamos evitando en el proceso inflamatorio precoz la vasodilatación, estamos haciendo que estamos controlando ese incremento de permeabilidad, controlando el tema. Entonces, como estos son los primeros signos del proceso inflamatorio, esta medicación se tiene que administrar en la etapa inicial para vivir el evento, ¿no? Luego tenemos los de la lipoxigenasa. Si aplicamos estos, bloqueamos a la enzima lipoxigenasa y nos forman los leucotrienos. Entonces, justamente, si ustedes ven, por ejemplo, los glucocorticoides son muy
Los corticoides que tienen un efecto más amplio inhiben la fosfolipasa. Hemos dicho que el ácido araquidónico se forma a través de los fosfolípidos en la membrana celular, con la participación obviamente de enzima, la fosfolipasa. Entonces, si actuamos con los corticoides, bloqueamos esta enzima fosfolipasa, el ácido araquidónico no se va a metabolizar, por ende, no se va a generar ni leucotrienos ni prostaglandinas. Bien, acá vamos a quedar para hablar del otro grupo de mediadores químicos de metonación, activador de tabias. Nada más. Hoy día, como he visto, el ministerio de Cantidad Universidad solamente